Bienvenidos a 1950 y atrás, un canal en el que repasaremos, desde la perspectiva psicoanalítica freudiana, algunos aspectos de la teoría, casos, ya sean ficticios o verdaderos, y situaciones actuales y pasadas. Esto para dar a entender, de una manera más formal, lo que el psicoanálisis freudiano es en verdad, pues desde el inicio de las publicaciones, algunas de las ideas inscritas por Freud en el campo de la psicología y sociología han sido vistas con una luz negativa, ya que hay ideas erróneas, hasta falsas, de esta doctrina. Ahora bien, con esto dicho, también tenemos que declarar que no todo lo que Freud dijo y escribió va a ser tomado como único e indiscutible, ya que desde la perspectiva científica empírica, que plantea descubrir la realidad de la naturaleza a partir de la observación, no se pueden consentir algunas hipótesis que Freud mismo planteó durante su vida y que incluso llegó a defender, aunque también conocemos a partir de sus trabajos la posición que Freud tenía con respecto a la evolución de la teoría psicoanalítica, poniendo como ejemplo el último párrafo del primer artículo de Enciclopedia Psicoanálisis, en el que nos dice: el psicoanálisis no es un sistema que parte de algunos conceptos básicos definidos con precisión y procura apresar con ellos el universo todo, tras lo cual ya no resta espacio para nuevos descubrimientos y mejores intelecciones. Más bien, adhiere a los hechos de su campo de trabajo, procura resolver los problemas inmediatos de la observación, siguen tanteando en la experiencia, siempre inacabado y siempre dispuesto a corregir o variar sus doctrinas. Soporta que sus premisas sean provisionales y espera del trabajo futuro su mejor precisión. A pesar de que sabemos que Freud no era el mejor en tomar o aceptar críticas de su trabajo, pues siempre fue mejor teórico que clínico, esto no significa que sus premisas hayan sido erróneas, por lo que aquí podremos utilizar la invitación que Freud nos hace para poder continuar con la tarea de explicar nuestra realidad. A pesar de que la ciencia actual nos ha dado otras explicaciones de cómo suceden los procesos psicológicos, las cuales tendremos que tomar en cuenta, no logran explicar adecuadamente todo lo que el psicoanálisis sí ha podido encontrar respuesta, y que se comprueba en la práctica clínica. Con esto dicho, se tiene que dar explicación al título de nuestro canal. Lo que significa es una fecha, aunque no específicamente delineada en la historia de la humanidad, que representa un punto en el estudio y el conocimiento de las ciencias humanas, en la que lo que ya se ha escrito vuelve a ser escrito de otra manera. Es decir, aquello que fue dicho en años anteriores por algún científico, investigador o filósofo es dado a conocer por otro con diferentes palabras, pero expresando lo mismo que ya estaba expuesto desde incluso siglos atrás, incluyendo conceptos que hoy en día llaman progresistas. Sin embargo, como aún no se logra saber realmente lo que una persona estaba haciendo referencia en el pasado, se repite la misma idea, a pesar de la noción de que no se conocía al autor o su trabajo, aunque tenemos que aceptar que es una posibilidad. Pero siguen siendo un gran número de conocimientos los que ya se encuentran postulados, y que las personas en la actualidad no trabajan con ellos, por lo que esta introducción tendrá que terminar con una cita de León Ignacio, en su introducción al Kama Sutra y a Nanga Ranga, a la que titula como Amor como Ciencia. Al no querer aprender de ellos, por considerarlos salvajes y atrapados, hemos tenido, muchas veces, que descubrir lo que ya estaba descubierto, cosas que, naturalmente, significan un retraso y el que se mantengan numerosos problemas que, de otro modo, se hubieran solucionado antes.